¿Qué tal amigos en las redes sociales? Soy su abogada fiera Tania Silva, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Como ven, no estoy en un carro ahorita, sino que estamos en vivo desde mi oficina, porque como les decía, fue gracias a Dios un día un poquito ocupadito, así que en lugar de tenerlos esperando a que me suba al carro y que me acompañen durante tráfico, decidí mejor hacer un video en vivo y que hablemos de migración. Como siempre, todas las semanas tenemos muchísimo de qué hablar, pero el tema que vamos a tocar, y usted quizás lo habrá deducido de nuestros infográficos, es el bendito país seguro. ¿Qué significa eso? Particularmente para aquellas personas que están solicitando asilo. El tercer país seguro significa que cualquier persona que esté solicitando asilo, aquí en Estados Unidos, claro, aplica para cualquier otro país, pero estamos hablando de las leyes de asilo de Estados Unidos, significa que si hay un otro país que le pudo haber a usted dado refugio o asilo antes de llegar a Estados Unidos, ese era el país al que usted tenía que pedirle ayuda. Al día de hoy, oficialmente, hay nada más dos países que se consideran un tercer país seguro, y ese es Canadá y Guatemala. Técnicamente, aunque han dicho mucho de que quieren que México, que usted solicite asilo en México, la verdad es que México oficialmente no ha aceptado convertirse en un tercer país seguro. Especulamos que lo hará, porque seguramente lo obligarán. Pero la sorpresa últimamente esta semana y que hemos estado hablando, ¿verdad? Ha sido que Honduras, al parecer, se convertirá en un tercer país seguro para los cubanos. No me pregunte cómo, no sé si es una sátira, pero al parecer eso dice, que se convertirá en un tercer país seguro para los cubanos, que está en conversaciones con Estados Unidos para que los cubanos, porque muchos cubanos comienzan su trayectoria en Honduras antes de venir a Estados Unidos, entonces al parecer se convertirá en un país seguro para los cubanos, aunque no lo es para los hondureños, pero bueno, ya veremos, ¿verdad? Nos pregunta Luis si están dejando pasar a las personas de migración hacia Estados Unidos. Todo depende, Luis. No es que estén dejando pasar o no a personas, y estoy segura que todos ustedes ya han escuchado acerca de el protocolo de la protección del inmigrante, o MPP son sus siglas en inglés. El problema con este protocolo, que dice que usted tiene que esperar en México para su audiencia de migración, es que al día de hoy no hay, no hay una estructura en ese programa. Básicamente es a la suerte a quién lo mandan y a quién lo dejan entrar. Vemos que algunas veces incluso separan familias y quizás dejan entrar al papá, pero mandan de regreso a la mamá con los hijos. No tiene sentido ahorita cómo lo están aplicando. Obviamente, si supiéramos o si hubiera una manera uniforme en la que lo están aplicando, pudiera darles una mejor orientación al respecto. Pero lo que sí sabemos, y muy importante que usted le diga a su familiar, si a su familiar lo pusieron bajo este programa que es la MPP, si lo pusieron bajo el programa de protocolo de protección del migrante, entonces su familiar tendrá que esperar en México. Luego, cuando le toque su fecha de corte, lo que hace esa persona es que se va a ir a presentar en la mañanita a aduanas, al puente, y de allí unos oficiales de migración lo van a llevar a la corte dentro de Estados Unidos. Si es su primera corte y usted por alguna razón, X o Y razón, usted tiene miedo de quedarse en México, ojo que, y yo sé que esto confunde a muchos, porque usted viene ya de su país escapando algo, pero para que lo dejen en Estados Unidos, usted tiene que explicarle al juez por qué usted tiene miedo de quedarse en México. Por ejemplo, situaciones, si usted es una mujer joven o un niño, es obviamente más susceptible al secuestro o a la trata de personas en México. Entonces ustedes
miembro de un grupo que quizás esté más en peligro en México. Lo importante es que en esa primera audiencia, por eso es muy importante que usted hable con su pariente si se encuentra en México, que en esa primera audiencia, obviamente lo ideal sería que usted tuviera un abogado presente para que fuera el abogado el que habla, no usted, pero si lo va a hacer solo, en esa primera audiencia su pariente tiene que decirle al juez por qué no quiere regresar a México, por qué no es seguro que usted regrese a México. Ahora, con eso le diré que lo que sucederá es que la fiscalía va a escribir su nombre y lo van a dejar a usted por un tiempo, incluso después de que se acabe la audiencia, para que lo entrevisten unos oficiales de migración. Los oficiales de migración le van a preguntar por qué tiene miedo de regresar a México, de qué es lo que tiene miedo en particular al regresar a México. Me gustaría decirle que lo van a dejar, pero desafortunadamente el número de personas a las que aceptan que se queden en México es muy bajo, el porcentaje es muy, muy bajo. Así que lo más probable es que si lo obligan a esperar en México, lo más probable es que se tendrá que quedar en México esperando a tener su juicio ya de asilo, su audiencia individual o la audiencia ya final. Una de las preguntas que me han hecho, y yo sé, todo el mundo me dice, ¿por qué se enoja, abogada? Pero que me la hicieron, si recuerdan, el martes pasado, fue de, bueno, si me mandaron para México, ¿puedo regresarme a mi país a esperar? La respuesta es no. Se supone que usted viene escapando de ese país, entonces no tiene sentido que se va a ir de regreso de vacaciones a su país a esperar mientras espera su juicio. No tiene sentido. Y obviamente usted está mintiendo y tratando de utilizar el sistema si me hace esa pregunta. Así que desde ya les digo, no me hagan esa pregunta, porque la respuesta siempre va a ser la misma. Dejen de utilizar el sistema, porque por esas personas que están haciendo fraude, muchos que sí se merecen estar aquí en Estados Unidos están estancados en México. Ya ese fue mi regaño del día de hoy. Ahora continuemos contestando sus preguntas. A ver, nos dice, ay, perdón, Vilma, ¿qué hice? Es que tengo tanto tiempo de no estar en vivo con ustedes que ya se me olvidó cómo buscar las preguntas. A ver, Vilma nos pregunta, entré hace 11 años, mi esposo es nacido aquí, tengo 2 hijas nacidas también aquí, pero cuando entré me agarró migración, dice, en la frontera, y yo dije que era mexicana y no soy de ese país. Me cambié el apellido. ¿Qué opinión me puede dar usted sobre este caso? Bueno, Vilma, tendríamos que averiguar un poquito más acerca de qué pasó exactamente cuando la detuvieron. El hacerse pasar por un ciudadano mexicano no va a ser un problema tan grande como hacerse pasar por un ciudadano estadounidense. Así que puede ser, si usted califica para un perdón a través de su esposo, que el hecho de que se haya hecho pasar por mexicana no le va a dar tantos problemas. El problema principal es para aquellas personas que tratan de cruzar la frontera y se hacen pasar por estadounidenses. Incluso si Vilma me dijera, abogada, yo me hice pasar por un residente y utilicé la residencia de mi prima, por ejemplo, aún así no me preocuparía eso. Pero si Vilma me dijera, abogada, yo presenté el acta de nacimiento de mi prima, que es ciudadana, ahí sí ya tuviéramos problemas, porque desafortunadamente el hacerse pasar por ciudadano es una de las faltas de migración que no tiene perdón. Es increíble, pero al día de hoy esa es una de las faltas en las que tanto los republicanos como los demócratas están de acuerdo que continúe sin perdón. En este caso de Vilma, que nada más fue que se hizo pasar por mexicana, si ella califica para otro tipo de perdón a través de su esposo, no le va a causar mucho problema el haberse hecho pasar por mexicana. Como les digo, el problema es hacerse pasar por ciudadano estadounidense. Y algunas veces no es ni siquiera cuando usted está cruzando, sino, por ejemplo, si usted pasa una garita de migración, ¿verdad? Algunas veces no le piden a uno papeles, solamente le piden a uno o le preguntan, ¿US citizen? Eso es todo. Y uno dice, yes. Entonces, y lo dejan pasar a uno. Si migración se da cuenta que usted hizo eso, eso cuenta como haberse hecho pasar por un ciudadano y por eso le pueden dar castigo de por vida.
Entonces, tengan mucho cuidado. Otra cosa de las que hacen es, por ejemplo, cuando uno va sin querer, por ejemplo, si usted le da su permiso de trabajo cuando agarra asilo y después usted va a sacar su licencia, en muchos estados, por ejemplo, aquí en Texas, a uno le piden, ahí hay una casilla que le dicen a uno si uno quiere inscribirse para votar. Muy importante que ponga atención, porque si usted sin querer, usted pone sí y marca esa casilla, solamente los ciudadanos pueden inscribirse para votar y si usted lo marcó, eso lo van a utilizar en contra suyo también. Así que tenga mucha cautela, no se haga pasar por ciudadano, haga lo que haga, no utilice tampoco el seguro social de nadie más, espérese mejor a que su abogado ya le pueda conseguir el permiso de trabajo o nada más trabaje sin seguro si tiene que hacerlo. Obviamente como abogado no le puedo recomendar que haga algo ilegal, pero yo entiendo que no vienen a estar de vagos, vienen a darle un futuro a su familia y se entiende que tienen que trabajar, pero como le digo, no lo haga con la identidad de alguien más, ¿ok? A ver, nos dice, saludos a mi querida Honduras y a los que nos están viendo desde Honduras. A ver, Alconcito nos dice, tengo 26 años, soy de Guatemala y no he pedido asilo en ningún otro lugar. Voy en México con mi esposa casados, vamos con 2 niños, venimos refugiados por amenazas, llevamos documentos que nos certifica, dice, queremos pedir asilo en Estados Unidos y quien nos recibiría es un hermano mío, pero él está indocumentado desde hace más de 12 años. ¿Cree que lograremos un asilo? Bueno, no le sabría decir exactamente acerca del asilo. Y vamos a hablar ahorita un poquito acerca del asilo para ver si usted calificaría al Alconcito. Pero lo primero que quería mencionarle, porque usted me dice que su hermano es quien los va a recibir. Aquellos de ustedes que o piensan ya venirse y van a pedir asilo y después cuando se pide la fianza, a uno le preguntan quién lo va a recibir. En el caso de Alconcito, no le recomendaría que fuera su hermano. Aunque usted me diga, abogada, pero mi hermano tiene un negocio muy bueno, tiene mucho dinero, él paga sus impuestos, pero él está indocumentado. Ese es el problema. La persona que lo reciba debe ser una persona que tenga papeles. Y ojo, que cuando yo digo papeles, me refiero a la residencia o a la ciudadanía. No puede ser alguien con TPS, no puede ser alguien con DACA. Eso no va, esas categorías no califican para ser patrocinadores, es decir, la persona que lo va a recibir. Así que esa es la primera alerta que veo en el caso de Alconcito, es que es alguien que no tiene documentos que lo va a recibir. Porque digamos que sí lo dejen pasar Alconcito. Si lo dejan pasar y está aquí dentro de Estados Unidos pidiendo una fianza, usted no puede poner a su hermano indocumentado como la persona que lo va a recibir porque lo van a considerar a usted de alto riesgo de fuga, porque no hay nadie con papeles que lo reciba. Tiene que ser alguien con papeles, no tiene que ser familiar, que es lo bueno, no, pero sí tiene que ser alguien que lo conozca por lo menos, o sea, que sepa de usted. Por ejemplo, pero digamos, si Alconcito me dice, bueno, mi hermano no tiene papeles, pero mi cuñada sí, pues qué bien que lo pida la cuñada. Aunque él nunca haya visto a la cuñada obviamente sabe de él porque es el hermano de su esposo. O sea, tiene que haber una conexión entre la persona que lo recibe y usted, sea porque son amigos o porque, digamos, es el amigo, el compadre de mi papá, un ejemplo, o es mi cuñada. Tiene que conocerlo a usted de alguna manera. En cuanto a qué posibilidades va a tener de asilo, recuerden que hay 2 requisitos muy grandes y el problema es que a todo mundo se le olvida el segundo. Así que les voy a repetir rapidito. El primero es que usted haya sufrido una persecución. Cuando decimos persecución en el idioma de abogados, ¿verdad? Porque ustedes saben, cada profesión tiene su propio idioma. En el idioma de abogados de inmigración, persecución significa algún tipo de daño. Sea que lo acosaron, lo amenazaron, lo extorsionaron, le pegaron, lo violaron, le asesinaron a alguien más, le robaron, lo que sea, algún tipo de daño, puede haber sido físico, emocional, financiero, psicológico, no importa, pero tiene que haber sido un daño grave. Esa es la persecución. Y desafortunadamente muchos se quedan con creen que eso es suficiente.
Algunas personas que han sufrido cosas horribles piensan que eso va a ser suficiente para el asilo, pero desafortunadamente no es así. Y ahora les explico, porque como les digo, este es nada más el primer requisito. A todo mundo se le olvida el segundo, y esa es la razón por la que niegan siempre el asilo. Casi nunca es por la persecución, casi siempre es por lo que los abogados llamamos el nexus o la conexión. Entonces, tiene que haber persecución y tiene que haber nexus. El nexus es la razón por la que lo persiguieron a usted, por la que le hicieron daño. Y esa razón solamente puede ser una de 5 cosas, o si son 5, pues qué bien. Puede ser que le hicieron daño a causa de su raza, de su religión, de su opinión política, su nacionalidad, o porque usted pertenecía a un grupo social particular o un grupo social determinado. Obviamente las primeras 4 categorías son obvias. Cuando estamos hablando de la raza de alguien, estamos hablando si usted es un indígena, o si usted es un blanquito, o si usted es un negrito. A eso me refiero cuando hablamos de raza, ¿verdad? Lo que se ve o cómo la gente lo percibe a usted. Por ejemplo, en Centroamérica hay mucho que parece asiático, ¿verdad? Aunque no lo sea. Eso puede considerarse raza también, aunque técnicamente usted no lo sea. Si lo aparenta y el grupo lo está atacando a usted porque creen que usted es de esa raza, eso califica. La religión, pues es obvio. Estamos hablando si usted está siendo atacado por su religión. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día son muy perseguidos en muchos países, aunque sean cristianos también, los persiguen en muchos países. Cuando estamos hablando de su nacionalidad, eso es muy obvio. Un ejemplo de eso es los estadounidenses que tienen doble ciudadanía con Venezuela, estaban siendo perseguidos por ser estadounidenses también. O porque se creía, quizás los que eran padres de niños ciudadanos, a ellos los estaban persiguiendo también. Esa es la nacionalidad. La opinión política no significa nada más si usted apoya a un partido o no. La opinión política puede ser algo, por ejemplo, el pacifismo, puede ser, por ejemplo, los activistas del medio ambiente. Esa es una opinión política. Los sindicatos de agricultores, sindicatos de campesinos, eso se puede considerar también una opinión política. Y por último, cuando hablamos de un grupo social determinado, estamos hablando de que lo ataquen a usted o le hagan daño porque usted pertenece a un grupo de personas cuyas características sean obvias. O sea, que no es algo que usted diga soy de este grupo y que no se note, sino que tiene que saber, que la sociedad tiene que saber que existe ese grupo. Y generalmente el ejemplo más común o el ejemplo que se entiende mejor son aquellos miembros de la comunidad LGBT, porque es obvio, se sabe de su sexualidad. Pero ese no es el único grupo. Algunas veces pueden ser miembros de una familia en específico. Si están atacando a miembros de esta familia en específico, se puede decir que esa familia es un grupo social particular. Así que al concito, si va a calificar o no para asilo, va a depender si usted puede demostrar que, número 1, fue perseguido, y número 2, que hubo una conexión, que hubo un nexus, que usted fue perseguido porque una de estas 5 razones: raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo social determinado. A ver, nos dice que no haga corajes, dice saludos. Yo lo sé, pero lo que pasa es que tengo una obsesión con la justicia y por eso me encanta mi trabajo, porque sé para las personas para las que trabajo y por eso cuando veo a alguien que quiere utilizar el sistema. Y vamos a ser sinceros, que tanto usted como yo conocemos a personas así, me enfada, porque yo sé que quizás le estén quitando el lugar a uno de mis clientes y por eso hago coraje, Juan Carlos. Pero tiene razón, ¿para qué sudar fiebres ajenas, verdad? A ver, continuemos. Abogada, ¿qué pasa con las personas que estamos aquí en Estados Unidos pidiendo asilo? ¿Corremos riesgo de que nos manden para México? Tengo cita en octubre, dice. Excelente pregunta, Paz, amigo Marisela. Excelente pregunta, porque yo sé que ese es un miedo que tienen muchas personas que tienen corte dentro de Estados Unidos. Las buenas noticias es que vaya segura a su corte en octubre, por favor, Marisela. Usted no está en peligro de que lo vayan a enviar a México, por ejemplo, de regreso.
Si entra en efecto, bueno, ya entró en efecto lo del tercer país seguro, no se aplica retroactivamente. Así que aquellas personas que ya están aquí continúan su proceso dentro de Estados Unidos. Por favor, vaya a su cita. Si no tiene abogado, consiga un abogado, por favor. Algunas veces yo sé que me llaman y quizás no puedan pagar todos nuestros honorarios, pero revisen nuestro folder que dice promociones y creo que todavía tenemos uno vigente en el que lo podemos acompañar, aunque sea a esa primera audiencia, y le preparamos su declaración y su aplicación de la solicitud, su aplicación de asilo, su solicitud de asilo. Y por lo menos es un comienzo, ¿verdad? Pero muy importante que sí se prepare, que sí vaya a esa primera audiencia. Si es su primera audiencia y no tiene abogado, la juez le va a dar la oportunidad de darle un poquito más de tiempo para que lleve abogado en la segunda audiencia. Pero ojo, si usted le pide tiempo a la juez para conseguir un abogado y usted dice eso, su señoría, me gustaría tiempo para conseguir un abogado, recuerde que usted está bajo palabra y a esa segunda audiencia usted va a tener que llevar un abogado. De lo contrario, se puede considerar que usted estaba mintiendo a la corte. A ver, continuemos con las preguntas. Patricia nos pregunta, ¿cuánto están tardando citas a la primera entrevista de asilo? Entramos mi familia y yo legales hace 13 meses, dice, en agosto 23. Excelente pregunta, Patricia. Me encantaría poder darle una respuesta concreta, pero estamos viendo unas discrepancias increíbles. Tengo unos clientes que, por ejemplo, en 3 meses, no, agosto, septiembre, en 2 meses le dieron ya su entrevista de asilo afirmativo, si estamos hablando de que es la primera vez que no es en la corte. De 2 meses, tengo otros que ya llevan esperando 4 años. Generalmente lo que están haciendo ahora es que los primeros, o más bien los últimos que están solicitando asilo, esos casos son los que se están decidiendo primero, pero no sabría decirle. Algo muy importante que usted mencionó, Patricia, es que entraron hace 13 meses. Sí le recomendaría, si usted ve que ya está cerca del año o ya se está pasando un poquito del año, como en el caso de Patricia, que hable con su abogado de inmigración inmediatamente, porque hay algo que lo importante, recuerde que usted no quiere darle excusas a migración para que nieguen su caso. Y una de las razones por las que se lo pueden negar es si usted mete la solicitud de asilo después del año de estar aquí en Estados Unidos. Así que hable con su abogado de inmigración, porque nosotros sabemos cómo o qué tenemos que hacer para por lo menos enviar la solicitud para que sepan que usted trató de enviarla antes del año, o si fue un poquito más del año, explicar por qué se tardó hasta ese entonces. ¿Ok? A ver, siempre me tardo en, a ver. Abogada, nos dice Chris, a ver, ¿qué dice? Mire, mi caso es en el año 2000 yo ingresé a Estados Unidos y me detuvo migración y me otorgaron un C11, sé lo que me pidieron reportarme y todo, estuve aquí 10 años y salí voluntariamente porque a mi padre lo despidieron de cáncer y su voluntad era que yo lo llevase de nuevo a mi país. Bien, fuimos al país, estuve 10 años con mis hijos ciudadanos americanos y decidí regresar de nuevo y con mi hijo ciudadano y me detuvo migración. Y me dieron el mismo número de caso que fui a la corte. Me dijo que quería verme el año que viene y que contratara un abogado. ¿Qué probabilidades tengo algún permiso u otro documento? Excelente pregunta, Chris. Lo que tiene que hacer primero es llevar toda su documentación y entrevistar a abogados de inmigración, porque sin ver esa documentación que usted tiene, sin saber un poquito más acerca de su caso, de su familia, no le sabría decir qué probabilidades tiene. Tengo que ver esos documentos o el abogado con el que usted vaya tiene que ver esos documentos antes de poder decir qué se puede y qué no se puede hacer. La bendición que usted tuvo, Chris, que no la tienen todos, es que le permitieron continuar con un caso de inmigración. Si hubiese sido otra persona o otro agente de inmigración, simple y sencillamente lo hubieran enviado de regreso porque usted ya había tenido un caso pendiente. Pero si tiene esa oportunidad, le están dando esa oportunidad de que pelee de nuevo en las cortes, aprovéchela, porque como le digo, eso no sucede muy a menudo. Así que
alguien está orando por usted y tuvo esa bendición. A ver, ¿qué nos dice Vilma? Muchas gracias, tengo que ir a verla para tener una conversación más profunda. Claro que sí, y como les decía, desafortunadamente, pues en estas consultas del martes de migración, no podemos entrar en detalles acerca de su caso, ¿verdad? Pero el objetivo de estas charlas es que por lo menos tenga usted una orientación. Es una orientación, no es una consulta a fondo, porque hay muchas cosas de un caso que no pudiera contestar sin hablar con usted más en detalles. Y hablando de eso, vamos a hacer un paréntesis. Si usted ya nos sigue en la página, en la parte de arriba va a estar nuestro número de teléfono, es el 832-633-0900, 832-633-0900, y ahí podemos ya concertar una consulta privada conmigo. Puede ser en persona si usted vive aquí en Houston o en los alrededores, o puede ser por videollamada o por llamada telefónica. Si usted vive fuera de Houston o simplemente no quiere venir, no hay problema, podemos hablar por teléfono o por videollamada. A ver, Isamar nos pregunta, abogada, mi papá es ciudadano, me metió los papeles, pero ya tengo 23 años y el proceso lleva ya año y medio. Quiero saber cuánto tiempo es el proceso. Depende de qué país es usted, Isamar. Si usted es mexicana, el proceso es el más largo. Los procesos familiares de los mexicanos son los más largos porque México tiene, de los países latinoamericanos, es el país que tiene más solicitudes. Así que si usted es mexicana, estamos hablando de un proceso de 15 años, bueno, no, quizás cerca de 20 años más o menos, de 18 a 20 años. Si usted no es mexicana, es de cualquier otro país latinoamericano, es un hijo adulto de un ciudadano, estamos hablando de una espera de 8 a 11 años más o menos. Lo bueno es, y yo sé que se escucha larguísimo, pero lo bueno es que ya estando esa solicitud en proceso, si fuesen a cambiar la ley, que muchos de ustedes ya han escuchado la frase de migración en cadena, que es algo que quiere cancelar el presidente o quiere evitar, y una de las maneras de evitarlo es cancelando, por ejemplo, las peticiones de hermanos o las peticiones para hijos adultos. Así que lo bueno en este caso es que ya metieron su solicitud. Por eso, si usted es ciudadano o si usted tiene un hermano ciudadano que lo quiera pedir, dígale que lo pida cuanto antes. Yo sé que particularmente mis clientes mexicanos se desaniman mucho porque tienen una espera de 20, 24 años. Pero como le digo, por lo menos si ya está metido el papeleo, ya si entra una nueva ley y quitan ese beneficio, usted ya está protegido porque generalmente no aplican esas leyes de manera retroactiva. A ver, Moreno nos preguntan, hace unos meses me enviaron mi pasaporte de mi país y lo retuvieron en Miami. El Departamento de Seguridad me afecta en algo, abogada. No, y qué raro que se lo hayan detenido. Claro, sí sucede algunas veces, pero puede usted o enviarles alguna notificación, algún pedido de que se lo devuelvan, que le expliquen por qué se han quedado con su documento, y si le da miedo, pues nada más vuelva a solicitar el pasaporte de nuevo. Puede ser que usted tuvo la mala suerte de que quizás se llama igual que alguien más y nada más por eso vieron ese documento y creen que quizás el otro moreno de, qué sé yo, de Nicaragua, donde sea, está tratando de utilizar otra documentación de alguien más. No se sabe, porque créame que si realmente el Departamento de Estado pensara que usted es un peligro para la sociedad, no se hubieran quedado nada más con el pasaporte, sino que hubieran ido a tocarle la puerta desde el día de ya. Entonces, como le digo, puede mandarle a ellos una notificación pidiéndole que le devuelvan el documento, y si le da miedito, porque yo sé que a muchos les da miedito, pues ya comunicarse con migración. No sé por qué se está moviendo mi celular, pero bueno, entonces mande a pedirlo de nuevo. A ver, Dilmer nos pregunta, ¿puede entrar con un menor ahorita a Estados Unidos? ¿Sí o no? Soy de Honduras. No, no entre con un menor de edad. ¿Para qué va a poner en peligro el bienestar de un niño? Y ya voy a seguir el consejo de Juan Carlos y no voy a hacer coraje. Pero ustedes saben
para los que me escuchan en la radio y en televisión, ¿cuánto me enoja esa pregunta? Entonces no la voy a contestar. No ponga en peligro la vida de un niño. Solamente porque usted cree que el niño va a ser una llave para que le abran las puertas en Estados Unidos, es completamente falso. Incluso los niños los pueden mandar de regreso a esperar en México. Justamente tuve una consulta, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, de una mamá que estaba sumamente estresada, sumamente triste, de que a su niña se la enviaron a un refugio para menores en México, y ya estando en México, México es bastante estricto y trata de proteger a los niños, no se la querían devolver a ella. Entonces tenga mucho cuidado, no mande a sus niños solo tampoco, porque eso no es una garantía de que los van a dejar entrar a ellos tampoco. A ver, Melanie nos dice, abogada, saludos desde Honduras. Una pregunta, dice, mi hermano es ciudadano americano. Si él me manda invitación, ¿habrán posibilidades de que me den la visa americana a mí y a mi esposo? Melanie, antes de siquiera pensar en una carta de invitación, lo primero que usted tiene que pensar, y no solamente usted, sino cualquier persona que quiera sacar, creo que se fue la luz en uno de mis focos, bueno, cualquier persona que piense sacar una visa, una visa de turista, es el arraigo, porque el 90% de los casos de visa de turista que niegan es por falta de arraigo. ¿Qué significa el arraigo? Significa que usted tiene lazos fuertes en Honduras, me nos dice que es de Honduras, que usted tiene lazos fuertes en Honduras, que la van a obligar a regresarse. Es decir, que usted no se va a querer quedar en Estados Unidos trabajando. Entonces, como le digo, ¿cómo se demuestra el arraigo? El arraigo, lo primero es solvencia económica, porque la mayoría de las personas que se quedan aquí en Estados Unidos es para trabajar. Pero si usted es una persona con solvencia económica en Honduras, usted tiene estabilidad laboral, estabilidad económica, tiene lazos fuertes con la comunidad, por ejemplo, si es un maestro o un coach o un entrenador de algún club de niños o algo así, pues obviamente usted tiene lazos fuertes, no se va a querer quedar aquí trabajando en Estados Unidos. Pero si usted es pobre, súper pobre, ¿verdad? Y usted tiene, por ejemplo, mal crédito, es muy probable que no va a poder demostrar arraigo. O incluso, aunque usted tuviera dinero, pero tiene todos sus familiares, sus familiares directos, es decir, sus papás o sus hermanos o su cónyuge o sus hijos, y están todos aquí en Estados Unidos de manera ilegal, no va a tener arraigo. Y eso lo pueden utilizar en contra suyo. Ahora, el segundo requisito, además del arraigo, es que usted pueda costearse el viaje, que tenga una razón válida para pedir la visa de turista y que pueda costearse el viaje. Allí es cuando entra en juego la carta de invitación, pero no es obligatoria. Muy importante, no es obligatorio tener una carta de invitación. Incluso, bueno, como le digo, no es necesaria cuando usted tiene sus ahorros y puede costearse el viaje. Después de eso tiene que demostrar que no tiene antecedentes penales, que no va a ser un peligro para la sociedad aquí en Estados Unidos y que no ha estado acá de manera ilegal sin que haya pasado su tiempo de castigo. A ver, Juan Carlos nos dice, mi consulta es la siguiente. Mi padre, quien es ciudadano americano, hizo la petición para mí y mi familia. Que no, a ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí. En el 2010, hace más de 9 años, tengo la hoja de confirmación donde me dice que la petición fue aceptada y tengo mi fecha de prioridad en la categoría F3. Estoy casado, tengo 2 hijos y todos tenemos visas por 10 años. Desde hace más de 10 años existe la posibilidad de ir a esperar lo que falta del proceso a los Estados Unidos de una forma legal, ya que no estoy interesado en violar ninguna ley, por eso consulto si esto es posible. Vivimos en Honduras y soy el único de mi familia que no tiene residencia. Toda mi familia, padres y hermanos son ciudadanos americanos y por muchas razones me veo en la necesidad de estar más cerca de mi familia. Quizás, y estoy especulando nada más, Juan Carlos, si me está haciendo esta pregunta es porque usted tal vez haya escuchado de la visa K en Estados Unidos, justamente hacer lo que usted me acaba de mencionar. A ver si me escuchan. A esperar, si estoy todavía conectada, los perdí. Ok, a esperar a que se acabe el proceso dentro de Estados Unidos. Sí existe esa visa,
El problema, Juan Carlos, es que usted no aplicaría a ella porque los hijos adultos de ciudadanos no se consideran parientes inmediatos. Los parientes inmediatos de uno son sus padres, bueno, de un ciudadano, sus padres, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años. En el caso suyo, que es un hombre adulto, casado, ya no se considera un pariente inmediato y por ende la visa K3 no sería una opción para usted. A ver, perdón. Como les digo, no estoy acostumbrada, ya me había acostumbrado tanto a hacerlo en vivo por audio que ahora ya no entiendo mucho cómo hacerlo por vivo aquí. A ver, Mary dice, abogada, buenas noches. Si una persona no tiene documentos y está enferma con kidney failure, dice, y tenía la tarjeta dorada, pero ya no, eso le afectaría para poder arreglar. Depende, Mary. Lo que yo le estoy recomendando a mis clientes, y la tarjeta dorada para los que no vivan en Texas, es un tipo de, así se le llama al seguro de indigentes aquí en el estado de Texas. Todos los estados tienen una versión de la tarjeta dorada y es ese tipo de seguro para personas de bajos recursos que vivan acá en Estados Unidos sin importar si tienen papeles o no. ¿Se puede utilizar eso en su contra y decir que usted fue carga pública? Sí. Desafortunadamente sí se puede decir, particularmente si usted utilizó este tipo de ayuda por 12 meses continuos. De todas formas, hay un poquito más de generosidad cuando estamos hablando de los beneficios de salud, porque se entiende que eso se hace por necesidad, no porque usted está tratando de ser, en Honduras dicen de ser vivacho, ¿verdad? De ser un gorrón. Creo que esa es la palabra en México, creo que ser un gorrón. Hay una gran diferencia entre esas personas que usted y yo hemos visto que tienen estampillas y después se suben en una troca del año. Hay una gran diferencia entre esos individuos y los individuos que están como en el caso de Mary, que es por necesidad y por su salud que están pidiendo la ayuda. Hay una gran diferencia y estoy segura que los oficiales de migración la van a ver. Pero desafortunadamente sí se puede utilizar eso en su contra si se ha utilizado por 12 meses continuos. Por favor, si usted necesita el kidney failure, no recuerdo cómo se llama, pero es una enfermedad renal que ya no se dice sus... ¿Cómo se llama kidney? Se me acaba de olvidar. Sus riñones, perdón. Si usted tiene una enfermedad en sus riñones, es bastante grave. Obviamente estamos hablando aquí de supervivencia. Utilícelo, por favor, ese seguro de indigentes. Lo que usted no puede utilizar como indocumentado es el Obamacare. Muy importante, porque algunas veces sin querer los trabajadores sociales lo van a inscribir a usted para el Obamacare. Ese sí es problema, porque recuerde que solamente alguien con papeles, residente o ciudadano, tiene derecho a ese seguro. Pero el seguro de indigentes, que aquí en Texas es la tarjeta dorada, si usted realmente lo necesita para algo grave, una situación grave como esta que Mary nos está diciendo, por favor, agarre esa ayuda. Ahora, para el resto de las ayudas, por ejemplo, la ayuda que dan en efectivo o la ayuda de la vivienda pública o la ayuda de las estampillas, lo que yo le recomiendo a mi gente es que por favor se sienten y sean sinceros consigo mismo. Puede usted vivir sin esas estampillas, porque algunas veces solamente porque usted califique para un beneficio no significa que tiene que recibirlo o que tiene que pedirlo. Pero yo sé que mucha de mi gente que viene y después, por ejemplo, tiene niños, se emociona cuando le dicen que le van a dar dinero por ese niño, ¿verdad? Que le van a pagar la comida. Cuando en realidad usted viene aquí a trabajar. O sea, no, la mayoría de ustedes, mi gente, yo sé, no vienen aquí a mendigar, no vienen aquí a hacer carga pública de nadie. Pero yo sé también la tentación que es ver que le pueden ayudar a uno, aunque sea una ayuda que uno no necesita. Entonces, a ustedes, padres de familia, porque esto no es cuestión de los niños, es de ustedes, padres de familia, tienen que sentarse y ser sinceros. Y si pueden sobrevivir sin esas estampillas, quítenlas, por favor. Si ustedes pueden sobrevivir en otro apartamento en lugar de utilizar la vivienda pública,
sálganse de ahí y agarren su propio apartamento. Eso ya se los dejo a ustedes porque cada familia sabe lo que necesita y lo que no. Ahora, como les digo, cuando hablamos de salud es muy diferente y la abogada Fiera está completamente a su favor. No le vaya a quitar a sus niños ciudadanos el Medicaid o si tienen cualquier otro tipo de ayuda del gobierno para su salud o si usted tiene un niño discapacitado y le dan ayuda por eso. Eso es completamente diferente. Usted y yo sabemos a lo que me refiero. Usted y yo sabemos a los individuos a los que yo me refiero. Y si usted es uno de esos individuos, qué bueno, mire que está escuchando mi video porque estoy segura que por alguna razón Dios lo puso aquí para que lo escuchara y no perdiera su oportunidad de arreglar papeles. Porque ahora, y recuerden que la nueva descripción de lo que es carga pública entra ya en efecto el día 15 de octubre, ya es completamente oficial y sí lo pueden utilizar en contra suya. Así que sea sincero consigo mismo y solamente porque la ayuda está disponible no significa que usted la tiene que tomar. Pero si la necesita, y como le digo, yo no estoy juzgando, no hay juicio de mi parte. Eso es nada más que cada familia, cada cabeza de familia sabe la realidad o lo que no. Pero si usted se está metiendo en una troca nueva, usted no necesita estampillas. Eso lo digo porque ese es uno de mis pet peeves que dicen en inglés. Usted y yo los conocemos. Así que bueno, cambiamos de tema. A ver, Marisela nos pregunta, abogada, ¿dónde reviso el paquete de promociones que tiene? Marisela, hasta donde yo sé, creo que hicieron un álbum que dice promociones en la página, aquí en nuestra página de Facebook. Y si no la tiene, si hay algo en especial que le gustaría saber, nada más mándenos un mensaje, sino que mándenos un mensaje en privado y mis asistentes le pueden ayudar si hay algo en específico. Algo que quería hacer y quizás ustedes me pueden decir si les interesaría o no, es quizás para los procesos más comunes, por ejemplo, el asilo, las peticiones de familia, si a ustedes les gustaría que pongamos ya los precios para que ya ustedes supieran. Así no tienen que pagar la consulta porque las consultas conmigo sí son pagadas. En caso de que lo único que quisieran saber es de cuántos son los precios, los podemos hacer. Así que me avisan si es algo que les interesa. Yo creo que sí, ¿verdad? Me están dando un montón de thumbs up. Si es algo que les interesa, lo vamos a hacer. Parece que tuviera un foco en mi cara, se lo voy a decir, pero creo que como se fue un foco de aquí, el otro foco me está enfocando. Pero bueno, a ver, continuemos. Qué bueno, Patricia. Entonces, si lo metió desde antes del año, perfecto. No va a tener ningún problema. Aún así, hable con su abogado de migración. Y sí, desafortunadamente sí se están tardando. Lo más seguro, si usted lo metió desde septiembre del 2018, usted ya va a calificar para su permiso de trabajo. Hable con su abogada para que le saque ya su permiso de trabajo y para que le saque el seguro social. Aquellas personas que están sacando su asilo, muchos me preguntan, bueno, abogada, me voy a esperar hasta que ya tenga el juicio o hasta que ya me lleguen los papeles. Pero lo bueno de tener un abogado desde el principio del proceso es que, número uno, ya usted no se tiene que preocupar de nada porque es mi trabajo asegurarme de las fechas, asegurarme de cuándo tengo que pedir su permiso de trabajo y de esa manera usted lo recibe cuanto antes. Lo bueno de pedir su permiso de trabajo es que puede sacar su número de seguro social y ya con su número de seguro social, pues usted puede comenzar una línea de crédito, puede pagar sus impuestos, puede trabajar, porque es su número y nunca, nunca, nunca se lo van a quitar. Incluso aunque usted perdiera su caso, su número de seguro social va a ser suyo para toda la vida y lo mismo aplica para sus niños también. Nelly nos pregunta, quiero ir a solicitar visa, soy médico, pero no tengo familiares en ese país. Solo amistades, no sé si pueda ser un problema. Todo depende, Nelly, porque hay visas especiales para médicos y para personas que no solamente médicos, sino para cualquier profesional de la medicina, sea enfermeros, sea médicos. Hay visas especiales para ellos siempre y cuando
no se encuentren de manera ilegal en Estados Unidos. Pero aquí, si entiendo bien, usted se encuentra en México, dice, pero no tengo familiares en ese país. ¿Dónde usted aplica para la visa? Depende de dónde usted tenga su residencia. Entonces, en este caso, aunque usted no tenga parientes en México, si esa es su residencia, si ese es su país donde usted reside, entonces desde allí usted puede solicitar la visa. No hay ningún problema. Pero como le digo, siendo usted médico, hable con un abogado de inmigración, porque las visas para médicos y para personal de medicina son un poco diferentes y hay un proceso un poquito diferente. Pero lo bueno es que al final usted va a poder recibir su residencia, porque sí estamos, aquellos de ustedes que me están escuchando fuera de Estados Unidos, que nunca han estado aquí de manera ilegal, si usted conoce a un joven, o no tiene que ser tan joven, pero por ejemplo, si usted es un profesional de la medicina, de la ingeniería, de las ciencias, de la tecnología, estamos necesitando, hay una demanda increíble de profesionales en esas categorías que sean bilingües, y particularmente de la medicina, necesitamos médicos, necesitamos enfermeros que hablen español aquí en este país. Si usted es uno de ellos, como le digo, hable con un abogado de inmigración. Lo que vamos a hacer nosotros es entrevistarlo para ver si usted calificaría para una de estas visas para médicos y para enfermeros. Porque como le digo, sí las hay y sí se necesitan mucho. Por eso mucha gente y creo que muchos de ustedes, si han ido a un hospital, van a ver mucho enfermero y enfermera filipino, porque los filipinos también hablan español. Entonces, ya que no hay hispanos aplicando para estas visas, los filipinos están aplicando para las visas. Así que si usted es un médico o enfermero latino, aprenda inglés para que usted pueda aplicar para esas visas también. A ver, Lucy nos dice, buenas tardes, abogada. Yo me presenté a mi tercera corte sin abogado porque nadie quiere tomar mi caso, pero el juez me dio un paquete de solicitud de asilo, pero yo sí quiero conseguir abogado, dice. A ver. Tengo otra corte el noviembre 27 y tengo que llevar ya el paquete lleno. No sé qué hacer si aún no consigo abogado. Llámeme a ver por qué es que supuestamente no están tomando su caso. A mí me encantan los casos difíciles, por eso me llaman la abogada fiera. Ahora, Lucy, si no hay nada que se pueda hacer en su caso, también se lo voy a decir. No me gusta dar falsas esperanzas, me gusta pelear. No le puedo garantizar cuál va a ser el resultado, pero sí le puedo garantizar que no va a haber nadie que pelee como usted. Si se puede pelear su caso, nosotros lo vamos a pelear. Así que mándenos un mensajito para hacer una cita. A ver, Luz nos dice, abogada, disculpe, ¿usted me puede decir si un preso de migración tiene un uniforme de color naranja y le cambian al color guinda? ¿Qué quiere decir eso? Excelente pregunta, Luz. Puede significar un par de cosas. Ahora, en cuanto a lo que el color significa, varía grandemente de centro de detención a centro de detención. Así que puede ser que en un centro de detención el anaranjado signifique una cosa y el guinda otra. Pero lo que significa un cambio de uniforme es nada más un cambio de categoría. Así que si estamos hablando, por ejemplo, algunas veces todos van a comenzar, voy a dar un ejemplo nada más, de color naranja. Algunas veces CCA, que es otra prisión acá, todos comienzan de blanco. Y ya después de eso les van poniéndole rayas o les van poniendo rojos. Cambian de categoría dependiendo de dos cosas. Pueden cambiarlo de categoría por seguridad. Por ejemplo, digamos, si el detenido se metió en problemas, si se peleó con alguien, ya se va a considerar alguien de mayor peligro, de mayor riesgo, y le van a cambiar el color del uniforme, si es que se peleó. Pero si usted me dice, no, abogada, el detenido no se ha metido en problemas con nadie, entonces lo más seguro es que le cambiaron el uniforme nada más para distinguirlo como un detenido de migración. Y voy a especular que esta persona, si está siendo detenida, seguramente no está en un centro de detención de migración nada más, sino que está en una prisión donde algunas veces en las mismas prisiones alquila espacio migración para poner a los detenidos de migración. Y eso es lo peor que puede haber para los pobres migrantes, porque ahí están ellos metidos
junto con criminales de verdad. Así que puede ser también que nada más le cambiaron de categoría para que ya se distinga que él no es un criminal o un delincuente normal, sino que es nada más un detenido de migración que está dentro de una prisión. Como le digo, generalmente esas son las únicas dos razones por las que cambian el color del uniforme. Puede ser también que nada más ya cambiaron, pero es porque tiene que cambiar de categoría. Si ya no, o que le aumentaron o le bajaron de seguridad de riesgo, o que simple y sencillamente ya querían distinguirlo como un detenido de migración, no un prisionero general del centro, de ese centro o de esa prisión. A ver, Irma nos preguntas, una consulta, el papá de mis hijas tiene 18 años de estar en Estados Unidos, tenía permiso de trabajo, pero ya se le venció, hizo el trámite de renovación, dice, y todavía no le vuelven a renovar. Gracias a Dios no ha tenido ningún problema, hizo el trámite como en noviembre del año 2018. Le recomendaría mucho que se comuniquen con migración llamándolos a ellos directamente y preguntándole por qué se está tardando tanto ese permiso de trabajo. Puede ser que estén investigando algo que tal vez su esposo tiene un nombre común, vaya, digamos que se llame José López y que lo estén confundiendo con alguien. Pero por lo menos si usted llama a migración, dígale a su esposo, ahí en el recibo, en la parte de arriba a la izquierda va a aparecer el número de recibo y en la parte de abajo de esa notificación va a aparecer el número de migración. Entonces díganle a su esposo que marque ese número, les va a dar él el número de recibo y que diga que quiere reportar que ya ha pasado un año y que no hay una decisión en ese caso. Ya un año es bastantito para un permiso de trabajo. Como le digo, puede ser que nada más haya alguna confusión. Puede ser que ya se haya aprobado el permiso y que tal vez lo mandaron a la dirección equivocada, pero en lugar de, porque se puede hacer también una pregunta en línea, usted puede ponerlo en la internet y decirles, hey, ¿por qué se está tardando tanto? Yo recomendaría, ya se ha pasado tanto tiempo, que llamen directamente a migración. A ver, Mario dice, tengo 4 años trabajando, entré con visa de turista, puedo arreglar por parte de mi patrón, dice. Si entró hace 4 años, Mario, lo más seguro es que ya se acabó su estadía, ¿verdad? Quizás se la dieron por 6 meses y desafortunadamente las visas de empleo no se pueden dar a personas que estén aquí de manera ilegal. Si usted estuviera todavía dentro de su estadía, si usted me dice, abogada, entré apenas ayer con mi visa, todavía tengo 6 meses, entonces ahí sí podemos hablar de ser patrocinado o de cambiar esa visa a una visa de empleo. Pero ya cuando ha pasado su tiempo y ya usted se considera oficialmente indocumentado en el país, entonces ya no se pueden arreglar las visas de empleo. Desafortunadamente tendría que salir, pasar su tiempo de castigo y entonces su jefe pudiera pedirlo. Y no se emocionen ni se enojen tampoco con el presidente, porque los tiempos de castigo los pusieron los demócratas. Enójense con los demócratas. Por eso cuando me tire al Congreso, quiero pelear para que quiten los tiempos de castigo, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de política. A ver, ya me quedan 15 minutitos antes de que me despida, mi gente. Saludos, tocó a Colón, a Honduras. A ver, nos pregunta Duque, dice, abogada, la salud es de Guatemala. Saludos, Guatemala. Fíjese que tengo el deseo de tramitar una visa de trabajo, pero no tengo un patrocinador en Estados Unidos. ¿Usted me podría brindar información de un patrocinador? Duque, si usted se fija, pusimos un video explicando cómo encontrar empleadores o empresas que estén contratando trabajos, aunque sea de trabajadores, aunque sea de temporada. Si se va a nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube es youtube.com/Pleca Immigration Lawyer, que es en inglés abogado de inmigración. Y ahí hay toda una lista de videos que se llama permisos de trabajo. Véalos todos porque allí le van a salir las instrucciones de cómo encontrar a esas empresas. Desafortunadamente, yo sé que ya mañana, yo sé que muchos nos van a llamar preguntando si nosotros estamos dando trabajo o si nosotros conocemos a esas empresas.
Sí conozco algunas que son mis clientes, pero no tengo la autorización de divulgar quiénes son, pero sí le puedo explicar y se lo explicamos a usted en los videos de cómo encontrar a esas empresas en línea desde la página del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando usted ya vea esa lista? Y ahí le va a salir el número de teléfono de esas empresas. Usted va a tener que llamarlos. Y lo que me llaman después es que me dicen, abogada, pero es que no hablan español. Entonces, encuentra a un amigo suyo que sea bilingüe que les marque por usted, pero no se dé por vencido. Hay una lista grandísima y créame que están contratando para esos trabajos de temporada. Vale la pena ver esos videos. Se encuentran, como le digo, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Immigration Lawyer. ¿Ok? A ver, César, de nada, Mary, un placer. César nos dice, encantado de su amabilidad de recibir su apoyo y criterio. Vivo en un país centroamericano con grandes conflictos y soy un ciudadano graduado con honores de la universidad, dice. A ver, de la universidad. A ver, ¿dónde estoy? Ya perdí el... Pero no tengo oportunidad de salir adelante, deseo seguir estudiando, no me rendiré. ¿A dónde debo ir para buscar un programa de inmigración legal para estudiar en Estados Unidos? Quiero estudiar inglés, veo como algunos ciudadanos de mi país van a Estados Unidos y estudian en universidades y ellos nunca comparten cómo accesan a estos programas. Bueno, lo primero es, cuando estamos hablando particularmente de becas, es comunicarse directamente. Si usted ya sabe de un programa en particular que le interesa, comuníquese directamente con la universidad. Si usted está buscando programas de becas específicamente, entonces hable tal vez con la embajada para ver si ellos tienen una lista de esas becas, pero la mejor manera sería hablando directamente con la universidad para ver qué tipos de programas ellos tienen para ayudar a estudiantes extranjeros. Si le interesa venir a estudiar a Estados Unidos directamente, para calificar para una visa de estudiante va a tener que demostrar antes de venir que, número 1, fue admitido a un programa universitario y, número 2, que usted puede costear los gastos de la matrícula, los gastos de la inscripción, de la vivienda, de la comida, del transporte, que viene siendo, dependiendo de dónde viva, estamos hablando de $20,000 para arriba, por año, por lo menos. Va a depender dependiendo de qué estado. Por ejemplo, si ya está pensando en vivir en Nueva York, esa cantidad va a tener que ser más porque es mucho más caro vivir en esos estados. Si lo que le interesa es una beca, comuníquese directamente con las universidades, particularmente si es algún programa específico que le interesa, porque cada programa tiene sus propias becas. Y becas también hay aquí en Estados Unidos. Ahora, algunas becas son nada más para residentes y ciudadanos, pero sí hay algunas que puedan ser ofrecidas para extranjeros también. A ver, Karina dice, estuve en Estados Unidos desde el 2006 y me vine el 2012, soy de Honduras y ahora quiero sacar mi visa. ¿Cómo puedo hacer? ¿Será que voy a tener problemas porque estuve allá? Sí, siempre que usted está pidiendo una visa, van a utilizar en su contra el hecho de que usted haya estado de manera ilegal aquí en Estados Unidos anteriormente. No importa cuánto tiempo pase. Claro que entre más tiempo pasa, pues ya pasó su tiempo de castigo y ya no tiene tanto peso, pero siempre lo van a utilizar en contra suyo. Así que va a tener que demostrar ya se me está yendo otra vez el celular. Va a tener que demostrar un arraigo todavía más fuerte. A ver, Sánchez nos dice, si viví en Estados Unidos, entrando por la frontera de Texas y me dejaron cita de corte y nunca fui, me regresé voluntariamente a Honduras. Ya tengo más de 10 años de haber regresado, tengo estabilidad laboral, creo que eso dice, a ver. Sí, como maestra, casa propia, con la única diferencia que recibo remesas de mi esposo con TPS y una hija de 13 años. ¿Puede afectarme todo esto para solicitar una visa de turista? Sí. Hay muchas cosas de las que usted me está diciendo. Obviamente tiene arraigo por la parte financiera, ¿verdad? Porque usted tiene solvencia económica, tiene estabilidad laboral, pero usted no tiene arraigo con lazos familiares. Su cónyuge y sus hijos están aquí en Estados Unidos. Esos son los parientes más inmediatos que puede tener un adulto
y por ende es muy probable que le nieguen la visa de turista, porque lo que va a decir migración es que a pesar de que usted tiene dinero y a pesar de que usted tiene solvencia económica en su país, ya usted estando aquí en Estados Unidos, aunque no tenga la intención de quedarse, la presunción es de que cuando ya usted venga y vea a su esposo y vea a sus hijos, que con todo el dinero que usted tenga en su país, aún así va a querer quedarse. La tentación va a ser muy grande. Así que va a ser difícil que le vayan a otorgar una visa de turista porque van a decir que no tiene el arraigo suficiente. Dice, abogada, mi papá es ciudadano americano y yo estoy en Honduras y él puede pedirme, yo soy mayor de edad y estoy casado. Puede pedirme, tengo una hija, pero no es de mi esposa. ¿Cree que nos puede pedir él como familia? No. Y déjeme le explico cómo funciona. Su papá únicamente puede pedir a ciertos parientes. En este caso lo puede pedir a usted como ciudadano, ya que usted es su hijo adulto, casado. Lo puede pedir a usted. Usted es el beneficiario principal de esa solicitud. Ahora, ya cuando a usted le salga su fecha de prioridad, ya cuando le digan, ¿verdad?, que puede ir a la embajada, usted decide como el beneficiario principal a quién le va a dar la residencia de sus parientes inmediatos, si se la puede dar a su esposa o a sus hijos. Si son todavía menores de 21 años, se les da inmediatamente, si no los va a tener que pedir después. Pero no hay una petición de familia, sino que nada más se pide a un pariente y ya después cuando sale la residencia, si usted califica, usted decide darle ese beneficio a su esposa y a sus hijos. Y yo sé que eso confunde a muchos, porque muchos piensan que es obligación del papá, en este caso de Edwin, ¿verdad?, pedir a su familia, pero es mentira. O sea, su esposa no lo puede obligar a que usted le dé papeles. Cuando a usted ya le salga la residencia, usted decide si se lo da a ella o no. A ver, si me quita el permiso y mi seguro, ¿lo puedo trabajar siempre? Bueno, técnicamente no, Cedillos, porque va a depender, claro, de su jefe, porque su seguro va a ser bueno siempre. Eso quiero aclararlo. El seguro social, ya una vez usted recibe su seguro, ese número es suyo para siempre. No hay nadie que se lo pueda quitar. Ahora, si puede trabajar o no, va a depender de su jefe. Hay algunos jefes que quieren ver el permiso de trabajo. Hay otros jefes que nada más quieren ver que es un seguro bueno. Y el seguro siempre va a ser bueno. Estoy en mi proceso, dice Dalila. Ya fui a mi primera corte. Hace como 6 meses que pedí asilo. Y ya perdí su pregunta, Dalila. Buenas tardes, abogada. Tengo 6 meses de haber pedido el asilo y me han cambiado varias veces la fecha de mi primer cita. Completamente normal, Kelly. Y me gustaría decirle que no se la van a volver a cambiar, pero sí se la pueden volver a cambiar. Lo importante es, si fue hace 6 meses que pidió asilo, lo más seguro es que ya va a poder calificar para un permiso de trabajo si es que le comenzaron el reloj de asilo. Hable con su abogada, con su abogado de inmigración para ver si usted ya califica para pedir el permiso de trabajo. A ver, Valentina nos dice, mi hermano está detenido en una cárcel federal. Cuando entraba a Estados Unidos fue deportado hace unos meses por faltar a una corte. Dice, ¿hay alguna manera para que me pueda ayudar a que no lo manden de nuevo deportado? Todo va a depender de la razón por la que se vino esta vez. Aunque se haya venido varias veces, si por ejemplo esta fuera la tercera vez, pero esta tercera vez él tiene una razón válida para venirse escapando de su país, quizás ya no califique para asilo por las entradas múltiples, pero hay otra cosa que se llama suspensión de la deportación y hay otra cosa que se llama protección bajo la Convención en contra de la Tortura. Y esos dos beneficios no están prohibidos para aquellos que tienen entradas múltiples. El asilo sí, si él ya ha entrado muchas veces ya no va a calificar para asilo, pero la suspensión y la Convención en contra de la Tortura puede ser que sea todavía una opción para él. Sin saber un poquito más del caso, no les sabría decir con detalles.
Muchas gracias por la respuesta, abogada. Dios la bendiga. Amén, igualmente. Dinora nos pregunta, abogada, gracias por hacer esta clase de programas. Son bien informativos y gracias porque usted está regalando parte de su tan ocupada agenda solo para ayudar a la comunidad. Dios la bendiga siempre. Qué linda, Dinora. Muy fina. Mi objetivo es, como les digo, orientarlos, que por lo menos después de esta charla se vaya usted un poquito mejor educado acerca del programa, porque como siempre digo, tiene que informarse para que pueda defenderse. Es la ignorancia nuestro peor obstáculo en nuestra comunidad. Y eso es lo que estoy tratando de combatir con estas charlas. Vamos a tener, y me gustaría anunciarlo también, vamos a tener muy pronto también otros programas en vivo en YouTube. Así que estén al tanto porque ahí vamos a estar contestando preguntas también y dando más orientación acerca de inmigración. A ver, Ileana dice, y creo que ya nada más nos quedan como unas 10 minutos más o menos. Mi sobrino ya se hizo ciudadano y le estoy arreglando la residencia a mi mamá de 77 años. La pregunta es, ¿puede mi sobrino arreglarle a su mamá y ella, mi hermana, pedir el perdón? Dice, a ver, ya los perdí. ¿Por qué no puedo leer este? A ver, y arreglar su residencia sin salir de Estados Unidos. A ver, si un ciudadano pide a su mamá, pero la mamá va a necesitar un perdón, cuando estamos hablando de un perdón, exacto, cuando estamos hablando de un perdón que se pide dentro de Estados Unidos, los únicos parientes que califican o los únicos parientes que va a considerar migración son los papás del migrante o el cónyuge del migrante. Entonces, en este caso, la mamá de este muchacho, aunque el muchacho estuviera enfermo y la necesitara a ella, no lo van a tomar eso en cuenta, sino que van a tomar nada más en cuenta si ella está casada con un residente o un ciudadano y él la necesita, o si su mamá o su papá son residentes o ciudadanos y ellos la necesitan. No calificaría para el perdón basado en sus hijos nada más. No tiene sentido porque si usted está afuera, sí los consideran, pero pues nuestras leyes de inmigración no tienen sentido así como están al día de hoy. Necesitamos esa reforma. Así que aquellos de ustedes que nos están escuchando que pueden votar, háganlo por favor. Voten por personas que sí quieran hacer un cambio. Y aquellos de ustedes que son residentes, que ya se pueden hacer ciudadanos, háganse ciudadanos para que puedan votar, por favor. Porque esa es la única manera en la que vamos a llegar a una reforma justa. Porque como les digo, estas leyes no tienen sentido. Pero desafortunadamente, si ella se encuentra dentro de Estados Unidos, para calificar para el perdón solamente se consideran a sus papás y a su cónyuge. Si ella se encuentra fuera de Estados Unidos ya es diferente el perdón, ya pueden incluir a sus hijos también. O si se encontrara en una corte de inmigración. A ver, Iris nos pregunta, buenas tardes, abogada, tengo una amiga de inmigración. Ella tuvo una corte de fianza y se la negaron porque la persona que le dio la carta de apoyo no aplicó porque sus taxes eran menor de 26,000 anual, dice. Y la movieron, a ver, ¿dónde está? Y se la iba a volver a pedir la corte para fianza con una persona con una estabilidad económica, pero hoy la movieron de centro de detención y ahora no sabemos qué va a pasar con ella. Va a tener todavía la oportunidad, y si entendí bien, estamos hablando de la fianza a través de la corte, no una fianza a través de ICE o de la migra. Si es así, y todavía quedó pendiente esa corte o el juez dijo, si ya le dijeron una vez que no, va a ser, estamos hablando de migración, de la corte de migración. Si en la corte de migración iban a decidir su fianza y le dijeron que no, entonces va a ser bastante difícil que el juez quiera reconsiderarlo, pero puede ser, si usted puede demostrar que hay cambios, que usted tiene mejor evidencia, entonces puede ser que el juez esté dispuesto a escuchar la fianza de nuevo. Ahora, con migración, si le dijeron que no una vez, si fue el oficial deportador y dijo que no, puede ser que ahí sí tenga más oportunidades de presentarle más documentos, pero todo va a depender. Por eso es muy importante esa primera audiencia de la fianza, llevar toda la evidencia cuanto antes. Y como le digo, pues puede ser que todavía tenga la oportunidad, pero no sabemos sin ver la documentación.
Edgar, y creo que con Edgar vamos a terminar. Dice, tengo 4 meses acá en Estados Unidos, tengo 2 visas, una es la turista y la otra es la C1D, con la que trabajé por 5 años en barcos de turista y quisiera saber cómo puedo hacer para obtener una visa de trabajo en tierra estando en Estados Unidos en mi condición de turista. A ver, lo primero que le voy a decir a Edgar es que si piensa cambiar de visa, está haciendo lo correcto en utilizar la visa de turista. Porque su otra visa, la C1D, que es la visa para, ¿cómo se llama? The crew members. Perdón, se me olvidó, se me acaba de ir la palabra en español, que es para aquellas personas que trabajan en barcos o en algún tipo de crucero. Con esa visa usted no puede cambiar su estatus aquí en Estados Unidos. En cambio, entrando como turista, que es con una B2, si usted ya estando aquí califica para otro tipo de visa, sí se puede cambiar. Esa es la gran diferencia dependiendo de cuál de las dos visas usted utilice. Porque otra cosa muy importante, aquellos de ustedes que se encuentren en la situación de Edgar, que tienen 2, 3 tipos de visas temporales, cuando usted entra a Estados Unidos, solamente se puede entrar con un tipo de visa, con un tipo de propósito. Entonces, en el caso de Edgar, le recomendaría que entrara como turista si es que piensa cambiar ese estatus a otra cosa, porque entrando con la C1D, que es, como le digo, para personal que está a bordo de un barco, de un crucero, no se puede cambiar. Hay una condición específica en esa visa que no puede arreglar o no puede cambiar ese tipo de visa a otra si es que entró con la C1D. Así que sé que les quedé debiendo más preguntas. Discúlpenos que comenzamos tarde. Como les digo, gracias a Dios fue un día ocupado en el que estábamos sirviendo y a los que me conocen me gusta pues que se vaya a cada uno de mis clientes, darle a cada uno de mis clientes la atención que amerita su caso. Si podemos servirle a usted, si se encuentra en el área de Houston, venga a visitarnos en persona. Si no quiere venir en persona o no se encuentra en Houston, no hay ningún problema. Podemos tener la consulta por videollamada o por llamada telefónica. Estamos aquí para servirle. El 832-633-0900 es mi número de teléfono. 832-633-0900. Estamos aquí para servirles. Me conocen en todas las redes sociales como la abogada fiera. Tania Silva, especialista de migración. Mi gente, infórmense para que puedan defenderse. Que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga.